Sexo a la sombra de la Iglesia. Confesiones de un pasado oscuro. Parte 1. Bajo la piel de una época santa. En uno de los monasterios de la Franconia Oriental, un joven novicio murió tras ser torturado. Le encontraron abejas en el ano. Una joven ejecutada en la misma región confesó bajo tortura que utilizaba avispones para excitarse. Por esa misma época, en el sur de Italia, los monjes curaban la enfermedad de la lujuria con vómitos provocados por semen ingerido en ayunas. No son leyendas, son prácticas documentadas. Los tiempos santos son solo una fachada. Debajo hay pus, miedo y perversiones por las que hoy se cierran sitios web, pero entonces se llamaba castidad. No es una fábula histórica. Es lo que preferimos olvidar. Finales del siglo XII. Europa está sometida al yugo del miedo católico. La Iglesia convierte el cuerpo en un arma contra sí misma. Pero cuanto más se prohíbe, más florece la perversión. Bajo los techos de los monasterios se oyen gemidos. En las cabañas de los campesinos se celebran rituales. Y en los castillos, violaciones bajo la apariencia de castigo divino. La Europa medieval no conoce los conceptos de consentimiento, higiene o anatomía, pero sí conoce el dolor, la humillación y la fe ciega en que el sufrimiento acerca a Dios. En los tratados monásticos de los siglos XII y XIII se conservan descripciones de la llamada cura spermae o terapia con semen. Según registros pseudomédicos, el semen se consideraba un fluido divino secretado por el hombre por voluntad del Creador. Uno de los textos atribuidos al monje Benedicto de Cluny afirma: si una virgen ingiere el semen de un monje durante la misa matutina, su pasión se purificará. El concepto de pecado de lujuria se interpretaba como una enfermedad, especialmente en las mujeres. Supuestamente, éstas padecían de fiebre uterina, un estado imaginario causado por un exceso de humedad en el cuerpo femenino. A veces, para secar a una mujer, se la sometía a una purificación violenta. En los hospitales de los monasterios, léase, mazmorras, las chicas sospechosas de histeria o fornicia interna eran atadas a un banco y se les administraban infusiones de hierbas, entre ellas rábano picante, mercurio y sangre de cabra. Pero eso era solo el principio. Si los síntomas no desaparecían, se practicaba la llamada terapia vibratoria, la expulsión del diablo con los dedos por parte de un monje o un sacerdote, que a menudo iba acompañada de prácticas sádicas. Las denuncias sobre estos hechos llegaban a los inquisidores, pero estos consideraban que se trataba de un tratamiento y no de un delito. A principios del siglo XIII se documentó en Alemania una serie de rituales en los pueblos de la Alta Baviera, donde las chicas se metían abejas en el coño para excitar la sangre sagrada. El historiador Hans Köpke aporta pruebas de que los insectos se introducían en la cavidad vaginal para intensificar la sensación de éxtasis, que se interpretaba como un contacto con Dios. Las picaduras provocaban ardor, hinchazón y, según los estándares actuales, septicemia mortal. Pero en ese sistema de coordenadas se trataba de un acto de purificación espiritual. En algunos casos, como en el pueblo de Neuhausen, estos rituales se celebraban ante los feligreses, como parte de las fiestas paganas cristianas de primavera. Nada tenía un significado único: el sexo, el cuerpo, la anatomía femenina. Todo se percibía como una fuente de corrupción y un medio de salvación al mismo tiempo. La interpretación católica del cuerpo femenino como puerta del pecado se tradujo en una violencia generalizada bajo la apariencia de curación.
Los tribunales eclesiásticos registraban testimonios en los que los hombres justificaban la violación, alegando que la mujer estaba poseída y que el semen del hombre era el antídoto contra el demonio. A menudo, las víctimas acababan en la hoguera por seducción. En el siglo XIII, comenzaron a aparecer en las cancillerías papales listas de procedimientos pecaminosos prohibidos para el debate público. Uno de ellos era la práctica del corpus coitum mortis, rituales sexuales con cadáveres. Según los informes de la Inquisición papal, en varias ciudades italianas, los miembros de hermandades secretas practicaban el ritual de copulación con chicas muertas. Se creía que este acto ayudaba al alma de la difunta a entrar en el purgatorio. La virginidad del cadáver era especialmente valorada. En un caso registrado en Perugia en 1284, un monje curandero fue ejecutado no por necrofilia, sino por profanación sin permiso de la orden. Estas prácticas solían tener lugar con el pleno conocimiento o incluso el apoyo de las autoridades religiosas locales. Muchos casos de violencia, especialmente contra los poseídos, se silenciaban. Pero a veces los documentos salían a la luz. En el archivo de la Catedral de San Esteban de Viena se conserva una denuncia de 1297, en la que una madre acusa a 2 monjes de curar a su hija, durante lo cual la niña murió de desgarros internos. La investigación determinó que el procedimiento incluía oraciones y la introducción de un crucifijo de madera en el interior del cuerpo, en sentido literal. Ninguno de los monjes fue condenado. Hacia el siglo XIV, con el aumento de la alfabetización urbana, algunos ermitaños y médicos comenzaron a registrar lo que sucedía con todo detalle. Uno de ellos, Matteo da Rimini, escribió que una virgen pura, si se la golpea y luego se la rocía con vino, puede liberarse de las pasiones demoníacas. También describe un método según el cual hay que introducir grasa de serpiente en el útero de la mujer para liberarla del deseo. El resultado son quemaduras extensas y gangrena, lo que, según el autor, era un signo de éxito. Los niños eran un tema aparte. La Iglesia prohibía las relaciones homosexuales, pero decenas de cartas conservadas en los archivos benedictinos contienen descripciones de un aprendizaje, durante el cual los jóvenes estaban obligados a servir con humildad y sumisión al hermano mayor con su cuerpo. En una carta del abad Hugo de Tournai se menciona un ritual nocturno de unión a través de la refracción posterior, presumiblemente un acto anal descrito metafóricamente. Esto se consideraba una alegoría de la unidad espiritual. Pero fuera de los monasterios todo era aún más primitivo. En las aldeas campesinas del norte de Francia se registraron casos de violación curativa, actos violentos dirigidos a chicas con signos de infertilidad o histeria. El acto se cometía en público ante los ancianos. Antes, a la joven se le leían salmos, se le golpeaba con una vara y se le sumergía en agua helada. Todo se hacía con el consentimiento de los padres y se consideraba un rito. El silencio sobre el dolor se convirtió en la norma. Ninguno de estos actos se calificaba de violencia. Todo estaba envuelto en un velo de santidad, purificación y curación. El sexo no era íntimo, voluntario ni personal. Era un ritual social, una práctica religiosa, un medio de sometimiento y violencia, un instrumento de poder. Parte 2. Pus bajo la sotana. Mientras las altas torres de las catedrales proyectaban su sombra sobre las ciudades en crecimiento, dentro de sus muros se desarrollaban rituales que ningún tribunal moderno habría dejado sin sentencia. Pero entonces eran rituales sagrados.
Tras los muros de piedra de los monasterios, continuaban los experimentos con el cuerpo, sobre todo femenino, a menudo infantil, casi siempre sin consentimiento. La carne se consideraba sucia, pero era precisamente a través de ella, según creían los clérigos, como se podía alcanzar la redención, o saciar lo que ellos mismos llamaban hambre divina. En las regiones del sur de Francia, especialmente en los alrededores de Narraca y Carcassona, a partir de finales del siglo XIII, se extendió la herejía de los cátaros. Negaban la materia como mal, pero, paradójicamente, es precisamente en sus comunidades donde se registran casos en los que los actos sexuales se presentaban como separación del espíritu y la carne. Se conservan varios testimonios en los archivos papales. La mujer se acostaba debajo del hermano, y él, sin tocarla con su cuerpo, eyaculaba sobre su vientre para demostrar que la materia no podía corromper el espíritu. Estas prácticas se denominaban seminalis elevatio, elevación del semen. Sin embargo, las páginas más oscuras no pertenecen a los herejes. La mayor carga de las perversiones del legalismo recayó sobre la estructura oficial de la Iglesia, especialmente después del inicio de la expansión de la Inquisición, cuando la Iglesia obtuvo el derecho a interrogar y torturar no solo en asuntos de fe, sino también en cuestiones de pureza moral. Una de las prácticas más aterradoras de este periodo fue la llamada purificatio per veritatem, purificación a través de la verdad. Bajo este nombre se escondía un ritual en el que una joven acusada de corromper a los hombres, a menudo una viuda o una huérfana, era violada ante los ojos de Dios. El historiador y archivero Mario Belloni cita en 1879 los registros descifrados del Tribunal de la Inquisición de la ciudad de Crema, correspondientes al año 1326, donde se indica que la prueba de la verdad se llevaba a cabo de la siguiente manera. La acusada era encadenada a una mesa y se llamaba a 3 orantes, que la violaban por turnos. Si gritaba, se consideraba una prueba de su culpabilidad, ya que un alma pura no debe sufrir. Si permanecía en silencio, se consideraba que estaba en connivencia con el diablo. En cualquier caso, la víctima solía acabar quemada en la hoguera. Ninguno de los orantes era llevado ante la justicia, ya que actuaban por promesa. Aún más terrible era lo que ocurría en los monasterios de tipo cerrado. Uno de los ejemplos más espeluznantes es el de la abadía de Santa Margarita, en Salzburgo. Los documentos encontrados durante su parcial destrucción en el siglo XIX contienen los diarios de una madre superiora llamada Gertrudis, que vivió alrededor de 1330. En sus anotaciones aparecen prácticas de expulsión de demonios, en las que las jóvenes novicias eran atravesadas con una cruz afilada en la zona genital, para que el pecado no encontrara entrada. Esta técnica se llamaba vulvae clausura, sellado del útero. Muchas chicas morían de gangrena. No había culpables. Mientras la élite y la Iglesia vivían su vida, el pueblo tampoco se quedaba atrás, especialmente en épocas de epidemias. El brote de peste de 1347 dio lugar a un nuevo fenómeno, la flagellantia sexualis. Los peregrinos, que se hacían llamar hermanos flagelantes, recorrían pueblos y ciudades golpeándose a sí mismos y a otros hasta hacerles sangrar. Algunos grupos, según constan en las crónicas de Metz y Nuremberg, organizaban orgías purificadoras, en las que hombres y mujeres mantenían relaciones sexuales bajo latigazos, en el barro y al son de salmos. Estas reuniones solían degenerar en violaciones masivas y sacrificios humanos. Uno de los documentos más espeluznantes de ese período es una carta del prior de Aosta,
al Papa Clemente VI, fechada en 1349. En ella escribe: «Nuestros hermanos violaban a las doncellas al son del Dies Irae, y luego quemaban sus cuerpos, pues su carne estaba condenada de todos modos. Así se salvaban las almas a través del fuego purificador y la semilla». Esta carta, que se encuentra actualmente en el Archivo del Vaticano, nunca se ha sometido a debate. Pero hay copias en colecciones privadas de historiadores italianos. Merece una mención especial la práctica extendida en la segunda mitad del siglo XIV, denominada defloratio sancta, la santa privación de la virginidad. Las jóvenes que alcanzaban la madurez sexual a menudo se entregaban al primer siervo de Dios, un sacerdote o un monje, para entregar su pureza a la Iglesia y no a un marido animal. Estos rituales se celebraban como sacramentos. Los testigos describen cómo el sacerdote recita una oración sobre la joven, realiza el acto y luego la devuelve a su familia como un recipiente que ha recibido la bendición. Los cuerpos de las jóvenes quedaban tan dañados que no eran infrecuentes los casos de muerte, especialmente en edades tempranas. Uno de los médicos, Jacopo di Fiesole, escribió en 1361: «Examiné los cuerpos de 2 doncellas después de tal ritual. Tenían los vaginas desgarrados, las entrañas revueltas, y no dejaban de sangrar. Sus cuerpos fueron ofrecidos en sacrificio al Señor». Este médico desapareció sin dejar rastro al año siguiente. Los archivos muestran que su propio tratado, De Corpus Virginitatis, fue incluido en la lista de libros prohibidos en el Concilio de Basilea. Algunas prácticas parecían simbólicas a primera vista, pero tenían consecuencias terribles. Por ejemplo, el rito de la pausa sagrada, utilizado en el voto monástico de castidad. A los monjes jóvenes se les permitía mantener relaciones sexuales, pero solo hasta el momento de la eyaculación, que ya se consideraba un pecado. ¿Cómo se controlaba esto? De una manera muy sencilla, con tapones de madera o anillos de hierro en el pene que retrasaban el orgasmo. En los registros de los monasterios se documentan numerosos casos de lesiones, infecciones e incluso amputaciones bajo la nota castigatio divina, castigo divino. Parte 3. Los tormentos físicos de la salvación. En el siglo XV, Europa ya había conocido el hambre, las epidemias, las cruzadas y las herejías. Pero lo que menos conocía era el cuerpo. Todo lo relacionado con la anatomía, el deseo, la excitación y el dolor seguía estando dominado por los mitos, los símbolos religiosos y las conjeturas burdas. Cualquier tratado médico que describiera los órganos femeninos desde el punto de vista biológico se consideraba potencialmente herético. Por lo tanto, la gente, incluso los científicos, se basaba en tradiciones que no se habían formado a partir de la experiencia, sino del miedo. Y ese miedo conducía a la tortura, la castración y las intervenciones divinas directamente en los genitales. En la ciudad de Módena, en 1421, un inquisidor llamado Francesco Guisardini aprobó un nuevo código de pureza que describía las medidas admisibles para combatir el pecado de la carne. Entre otras cosas, se mencionaba un procedimiento llamado exorcismus per ignem, que consistía en expulsar la pasión mediante el fuego. La esencia consistía en calentar una varilla metálica con forma de pene y aplicarla a los genitales de las mujeres sospechosas de lujuria nocturna. La temperatura alcanzaba quemaduras de 3er grado. El código decía: el fuego expulsa al demonio, y si la carne gime, no es un grito de dolor, sino la voz de la purificación. A menudo, las víctimas de estos rituales ni siquiera entendían por qué las castigaban. Bastaba con decir que la chica no come, no duerme, mira por la ventana, y se la llevaban. Un ejemplo de umbría
1438, una joven llamada Rina, según el testimonio de sus vecinos, a menudo se tocaba la falda cuando estaba sola. La ataron, la llevaron al convento de San Benedetto y la sometieron a un tratamiento de 3 días, que consistía en fumigarla con humo de belladona, tras lo cual le introdujeron en la vagina una cuña de madera envuelta en hierba espinosa. 2 días después murió de sepsis. En el registro del convento, su muerte fue anotada como martirio. En aquella época, la idea del orgasmo femenino como fenómeno médico ni siquiera se discutía. Sin embargo, hay casos documentados en los que se sospechaba que las mujeres, demasiado excitadas, estaban en contacto con el diablo. Uno de los casos más famosos es el de Lavinia del Campo, Venecia, 1454. Su marido presentó una denuncia ante el tribunal eclesiástico. Mi esposa grita en el dormitorio como si la atormentara el diablo. En su rostro se ve el fuego del pecado. Los testigos confirmaron que Lavinia emitía gritos animales durante el coito. Esto sirvió de base para acusarla de coitus daemonium, es decir, relaciones sexuales con el diablo. Lavinia fue torturada durante 8 días y luego quemada en la plaza de San Marcos. Su marido no fue castigado. Incluso le pagaron una indemnización. Al mismo tiempo, entre las monjas, se desarrolló una práctica que ahora podríamos llamar una forma de autoflagelación sexual. En las celdas de los conventos femeninos se guardaban objetos especiales, llamados informalmente tronus castitatis, tronos de la castidad. Se trataba de taburetes de madera con una hendidura en el centro, a través de la cual la mujer se sentaba directamente sobre unas púas afiladas. A veces iban acompañados de elementos metálicos que se presionaban contra el clítoris o los labios menores, provocando un dolor agudo. Todo ello en el marco de la lucha espiritual contra la lujuria. Se conserva una carta de la hermana Isabel de Toledo, de 1472, en la que escribe: Estuve sentada en el trono durante 9 días y una luz sangrienta cubrió mi vergüenza. La Madre Superiora dijo: Ahora estás libre de la lujuria. La castidad se convirtió en un culto al dolor, pero no solo para las mujeres. En el París del siglo XV se extendió una hermandad secreta llamada Ordre du Fils Flagellé, Orden del Hijo Flagelado. Sus miembros, en su mayoría monjes jóvenes y novicios, se sometían regularmente a sesiones colectivas de autoflagelación, durante las cuales se les provocaban llagas abiertas en el cuerpo. Después de la sesión, uno de los hermanos mayores aplicaba un ungüento curativo que él mismo elaboraba. Según los registros, la pomada contenía miel, vinagre, vino y semen. De ahí el origen del ritual conocido como unctio seminalis, ungimiento con semen. Este acto se consideraba un símbolo de unidad fraternal y sanación a través del sacrificio. Con el paso del tiempo, estos rituales comenzaron a utilizarse también como forma de iniciación. En el archivo de la Catedral de Aviñón se conserva un manuscrito en el que se describe un caso ocurrido en 1466. Un novicio, al ingresar en la orden, estaba obligado a recibir los cuerpos de los hermanos mayores en la boca, como se recibe la comunión. En otro lugar del documento se señala: porque la semilla es parte del alma del hombre, y quien la traga, su alma recibirá la santidad. Ninguno de los participantes en estos rituales era considerado homosexual. El concepto de orientación sexual no existía como categoría social. Solo existía la culpa y la justificación de esta culpa a través de la simbología religiosa. Pero al mismo tiempo, en el otro extremo del continente, comenzaba una época en la que la violencia se combinaba con la pseudociencia. Los llamados médicos de la carne
Hombres que combinaban conocimientos religiosos con teorías médico-alquímicas comenzaron a desarrollar sus propios métodos para curar la lujuria. Entre ellos se encontraba la terrible práctica de la sanguinis clitoridectomia, la ablación del clítoris con el fin de reducir la sensibilidad diabólica. En los archivos de la región papal se conservan al menos 11 casos documentados en los que se extirparon los órganos genitales externos a niñas de entre 9 y 12 años con el pretexto de tratar el calor interno ardiente. Todas las intervenciones se realizaban sin anestesia. En su lugar, se utilizaba vino, golpes en la cabeza o simplemente se ataban las manos y los pies. El médico de Siena, Giovanni de la Corte, escribe en su tratado De Vulvae Malitia que los órganos del pecado deben ser cortados como ramas marchitas de una vid. Este tratado se conservó en una biblioteca cerrada hasta finales del siglo XIX. No se publicó ninguna copia hasta el siglo XX. Es imposible separar la violencia sexual de aquella época del poder. El sexo era una forma de sometimiento, la expresión corporal de la jerarquía, una forma de consolidar no solo la dominación del hombre sobre la mujer, sino el poder sobre el cuerpo como tal. Y si un hombre con sotana decía, es necesario para la salvación, nadie tenía derecho a decir no. Nadie lo intentaba. Parte 4. Los benditos depravados. En el siglo XVI, Europa ya conocía la imprenta, los dibujos anatómicos de Vesalio y los primeros indicios de la Reforma. Pero todo esto era cosa de la élite. La mayoría de la gente, sacerdotes, monjes, campesinos, seguía viviendo con los mismos mitos, según los cuales el cuerpo era la morada del demonio, y la sangre y el semen eran armas de purificación o maldición. La diferencia entre la medicina y la Inquisición se difuminaba. Los médicos de la Iglesia utilizaban la tortura como terapia, las prácticas sexuales como rituales, la profanación como forma de acercarse a Dios. Una de las tendencias más inquietantes de la época fue la amplia difusión de la práctica de la defloratio salvifica, privación salvadora de la virginidad, en los orfanatos católicos y los monasterios para huérfanos. Fundadas para educar a doncellas perdidas y niños encontrados, estas instituciones se convirtieron rápidamente en zonas cerradas de violencia sexual. Un documento del Archivo de Salamanca, de 1537, establece: cada nueva doncella encontrada en la calle debe ser examinada por un clérigo, y si es necesario, sometida a la purificación de la carne mediante la intimidad. Por necesidad se entendía cualquier manifestación del cuerpo: sangre, mirada, temblor de manos. La virginidad se consideraba un recurso sagrado. En algunos conventos, su venta se convirtió en una fuente de ingresos. En Turín, según el informe del Sínodo de 1543, las prioras recibían donativos de la nobleza por el derecho a pasar la primera noche con las monjas novicias. Esto se formalizaba como un sacramento de bendición. En el diario del condestable Filiberto di Sassari se conserva la siguiente anotación: tomé a la doncella Agustina en la celda de María. Le di sal y aceite, y la hice mi esposa sagrada. Ella no gritó, me bendijo. Una semana después, Agustina murió a causa de las lesiones internas. Su muerte fue anunciada como el paso a la alegría eterna. Rituales como este no eran una casualidad. Se repetían de un convento a otro. Entre 1500 y 1600 se registraron decenas de casos idénticos en todo el territorio, desde Borgoña hasta Sicilia. A menudo, las niñas eran llevadas a los conventos a la edad de 7 u 8 años. En el momento de la consagración, no tenían más de 10 años.
Los documentos de la Inquisición no condenaban directamente esta práctica, ya que se consideraba parte de la disciplina espiritual. Paralelamente, fuera de los muros de los conventos, se arraigaban entre el pueblo sus propios ritos sexuales, no menos crueles. El más conocido de ellos era el cura stupri per sanguinem, cura de la violación mediante la sangre. La esencia del ritual consistía en que una chica violada en un pueblo no era llevada ante un tribunal o una iglesia. Se la sometía a un nuevo acto de violencia, esta vez ritual, en presencia de los ancianos, para lavar la vergüenza con vergüenza. En algunos pueblos de Franconia y Piamonte, las propias mujeres acompañaban a las víctimas al campo, donde se llevaba a cabo el ritual de purificación. A quienes se resistían, las golpeaban hasta perder el conocimiento. Solo entonces comenzaba la purificación. El historiador Tilman Kreitz, en su estudio de 1982, denomina este fenómeno doble violación de la tradición. Después de esto, la joven se consideraba purificada y podía casarse. Sin el ritual, nunca. Las víctimas que no recibían el tratamiento quedaban malditas para siempre, y a menudo se huían al bosque o acababan suicidándose. Al mismo tiempo, se intensificó la atención prestada a la intemperancia masculina. Las autoridades eclesiásticas, preocupadas por el aumento de los pensamientos impuros entre los jóvenes novicios, comenzaron a practicar activamente el penis vigilum, vigilancia del pene. Los jóvenes eran examinados diariamente para detectar erecciones. Si se detectaba alguna, se aplicaban castigos. La forma más conocida era un vendaje punitivo de alambre, fijado alrededor de la base del pene, que causaba dolor al aumentar el tamaño. En el monasterio de San Luigi, en Toscana, se encontraron planos de un dispositivo que perforaba la piel cuando se producía una erección. El castigo por la profanación nocturna, poluciones, era especialmente cruel. Los monjes estaban obligados a dormir sobre una piedra con las manos atadas a la pared. Los que aún así tenían erecciones eran sometidos al llamado flagrum testicularis, un azote en los testículos. A veces esto ocurría en presencia de otros hermanos. El reglamento del monasterio decía: el miembro que se excite por la noche debe ser castigado a la luz del día, para que conozca el temor de Dios. Uno de los ritos más terribles de la época se registró en Cracovia en 1583. Una joven llamada Katarzyna fue declarada poseída. El sacerdote anunció que el diablo se había apoderado de su útero. El tratamiento consistía en expulsar al demonio mediante la unión corporal. El sacerdote penetró en ella 3 veces en el altar, leyendo cada vez fragmentos del Salterio. A la 4ª vez, Katarzyna murió por la rotura de los órganos internos. La madre de la joven presentó una denuncia ante la diócesis, pero fue condenada por difamación. Murió quemada junto a su hija, en la misma plaza. La Iglesia, por su parte, siguió fomentando el culto al cuerpo sufriente. Los místicos escribían tratados en los que afirmaban que la humedad de la mujer es signo de su culpa y que toda pasión debe ser eliminada porque no proviene de Dios. La sangre, el semen, las secreciones vaginales, todo se consideraba una prueba del pecado que se derramaba desde dentro hacia afuera. En la retórica eclesiástica, el cuerpo femenino se convertía en un recipiente podrido y el masculino en un arma de Dios. La paradoja radicaba en que, tras la fachada de la moral, se ocultaba de forma generalizada la violación sistemática, el incesto y los asesinatos. Al mismo tiempo, fue precisamente en el siglo XVI cuando aparecieron los primeros testimonios de rituales con cadáveres en grandes monasterios.
En Siena, según el testimonio de un antiguo novicio, los monjes desenterraban los cuerpos de monjas recién fallecidas y mantenían relaciones con ellos hasta el amanecer, explicando que el cuerpo aún no había perdido la gracia. Uno de los acusados dijo: ella callaba, por lo tanto, no se resistía. Muerte, silencio, sangre, semen, fuego. Todo se fundió en un único lenguaje de salvación. Parte 5. El último comulgante del cuerpo. En el siglo XVII, las hogueras aún no se habían apagado. La Inquisición seguía acechando, y las sombras de los monasterios se alargaban como colmillos contra el telón de fondo de la progresiva Ilustración. El mundo comenzó a construir teatros anatómicos, a imprimir obras sobre higiene y a inventar el microscopio. Pero tras las puertas de miles de casas parroquiales, en las celdas y en las cabañas de los campesinos, se seguía destrozando el cuerpo bajo el pretexto de la piedad. El sexo en la Europa de ese siglo se convirtió en objeto de una paranoia oculta. Cada vez más, las autoridades, tanto seculares como espirituales, intentaban controlar no solo los actos sexuales, sino también el mero pensamiento sobre ellos. El miedo a la lujuria se convirtió en un instrumento de disciplina. Incluso se acuñó el término coitus mentalis, coito mental. Se aplicaba a todos aquellos que, en opinión de los sacerdotes, miraban demasiado, rezaban con demasiado fervor o salían solos con demasiada frecuencia. Las mujeres seguían siendo el blanco principal. En el convento de Santa Gertrudis, en Treveris, se desarrolló en 1609 una técnica para restaurar la virginidad a través de la fe. A las jóvenes consideradas corrompidas se les administraban soluciones de sal, vinagre y ceniza para provocarles hemorragias internas, tras lo cual se las declaraba puras de nuevo. En algunos casos se utilizaba incluso lejía. En un documento del convento se registra el caso de una joven llamada Elsa, que murió en terrible agonía tras someterse a este procedimiento. La superiora escribió en el diario: «Ha expulsado toda la suciedad. Ahora su alma brilla». Mientras tanto, aparecieron nuevas formas de sometimiento ritual masculino. En la orden de los capuchinos se extendió el rito de la ejaculatio dolorosa, eyaculación dolorosa. Se obligaba a los monjes jóvenes a masturbarse bajo la supervisión de los hermanos mayores, con las palmas de las manos envueltas en alambre de púas o lienzos quemados. El acto no debía terminar en eyaculación. Si salía semen, se recogía y se añadía a las lámparas en memoria de la gracia perdida. El proceso en sí se consideraba una prueba de voluntad. Negarse a participar suponía una sentencia de flagelación o aislamiento nocturno en una cámara helada sin ropa. Pero, como antes, los episodios más espantosos tenían lugar en la encrucijada entre el miedo y el poder. Las llamadas novicias de la orden desempeñaban un papel especial en este sentido. Estas chicas, a menudo procedentes de familias pobres, eran vendidas por sus padres a monasterios o a casas particulares del clero. En Roma, Milán y Praga, existían redes secretas que proporcionaban cuerpos obedientes a importantes figuras de la Iglesia, oficialmente para ayudar en las tareas domésticas, en realidad para satisfacerlos. En los escritos de un obispo de Aviñón leemos: «Mi pequeña Ágata sabe servir agua, velas y consuelo en la oscuridad. Le he enseñado a rezar tumbada. Mi pequeña Ágata sabe servir agua, velas y consuelo en la oscuridad. Le he enseñado a rezar tumbada. Mi pequeña Ágata sabe servir agua, velas y consuelo en la oscuridad. Le he enseñado a rezar tumbada». La violencia se encubría con rituales. Una de las formas más perversas era la communio carnalis, la comunión carnal.
En algunos monasterios cerrados, se permitía a los sacerdotes varones acceder a las monjas para la santificación a través de la unión. Antes del acto, se leía un salmo, tras lo cual se procedía a la introducción de la semilla como esencia sagrada. En algunos tratados de la época se afirma que, de este modo, las monjas se unían al Espíritu del Señor a través de la carne de su siervo. En 9 de cada 10 casos, se trataba de niñas menores de edad, privadas de toda posibilidad de elección. Las mujeres que quedaban embarazadas como resultado de estos rituales eran sometidas a torturas brutales. Se las acusaba de coitus cum daemonio, ya que, supuestamente, solo una bruja que se había unido a Satanás podía concebir un hijo. Si el bebé sobrevivía, lo mataban, con el pretexto de que la semilla del diablo no debía echar raíces. En el archivo de Cagliari, Cerdeña, se conserva un documento de 1617, el nacimiento de un niño negro en un convento. La madre era una novicia violada. El niño fue ahogado en el pozo del convento. La madre fue encerrada en un sótano durante 16 años. Murió encadenada. Mientras tanto, la superstición no hacía más que crecer. En Polonia, Bohemia y Hungría se extendieron las creencias sobre demonios nocturnos que visitaban a los sacerdotes y tentaban la carne. La Iglesia se tomaba estos mitos muy en serio. Los monjes que caían en la tentación en sueños eran sometidos a castigos corporales. Uno de los protocolos del monasterio de San Wacław dice: el fraile Josef dijo que había visto a una mujer en sueños y había derramado su semilla. Le pusimos una corona de espinas y le golpeamos en el comedor. Que recuerde, el camino al cielo pasa por el dolor. El hermano José dijo que había visto a una mujer en sueños y había derramado su semilla. Le colocamos una corona de espinas y le golpeamos en el refectorio. Que recuerde, el camino al cielo pasa por el dolor. Entre la gente común también se llevaban a cabo rituales que helaban la sangre. En el pueblo de Grunwald, en 1625, se registró una noche de curación, un rito en el que las mujeres consideradas poseídas por el deseo eran atadas a la fuerza a los árboles y violadas por grupos de hombres, supuestamente para calmar a sus demonios. Este ritual era aprobado por el pastor local, quien escribió: el demonio fue expulsado con el semen de la hermandad. Por la mañana las mujeres lloraban y rezaban. Eso significa que han sido purificadas. Ninguno de los hombres fue condenado. Al contrario, se les concedió la comunión. Las autoridades eclesiásticas no solo conocían estas prácticas, sino que las sistematizaron. En 1633, en el Concilio de Trento, se debatió la cuestión de los límites de la curación de las pasiones lujuriosas. Uno de los obispos propuso consagrar formalmente los ritos de introducción de la semilla sagrada, como método de disciplina monástica. El documento no se sometió a votación, pero su existencia está confirmada en los archivos del Vaticano. Sin embargo, a finales de siglo, el viento comenzó a cambiar. Casos como los descritos anteriormente empezaron a provocar no solo rumores, sino también gritos. Comenzó una ola de renegaciones. Las personas que habían sufrido abusos sexuales en los monasterios comenzaron a escribir mensajes anónimos y a transmitir sus historias a través de médicos, farmacéuticos y curanderos. Algunos monjes arrepentidos dejaron notas en sus celdas antes de morir. Entre ellos, el fray Agustín de Leipzig, que escribió: 3 veces violé a una virgen en nombre de Dios. Sentí como ella guardaba silencio. He despojado 3 veces del seno de una virgen en nombre de Dios. Sentía como callaba. Yo 3 veces despeché en el seno de una virgen en nombre de Dios. Sentía como él callaba.
Estas historias no llegaron a los libros de texto, no se citan en las crónicas populares, pero permanecen en los archivos, en la sombra de los cuadros y los iconos, en pergaminos impregnados de dolor. No son un mito, son un recordatorio, que la fe, pervertida en poder, es capaz no de elevar, sino de pisotear, que la salvación sin consentimiento es una tortura, que la santidad, tomada con la fuerza, es una violación, que la historia no moraliza, simplemente dice, esto fue.